bien, vamos a hablar hoy de un tema que me apasiona, es el tema votado en las historias, la voz y las emociones. Es un tema por el cual todos en algún momento de nuestra vida pasamos, es algo que nos sucede a todos y que está muy bueno tener en cuenta porque muchas veces nos frustramos por cómo sentimos a nuestra voz y es la emoción la que está detrás. Así que vamos a explicarlo bien sencillo y vamos a ello. Tenemos que mencionar entonces que tenemos un control cortical voluntario en la voz que es el encargado de dirigir los patrones de movimiento, ¿sí?, que van a tener los grupos articulatorios para, por ejemplo, hacer determinados sonidos, determinados fonemas del habla, o idem si estamos tratando de hacer alguna figura vocal. Eso es lo que nosotros, decidimos, pensamos, enviamos la orden y podemos, voluntariamente modificar. Por otro lado, tenemos un tipo de control que es el feedback auditivo, que es a través del oído que nosotros percibimos, por ejemplo, un sonido y podemos ajustarnos al tono, a la intensidad, podemos regularnos, por ejemplo, para afinar al cantar. Y por otro lado, tenemos el control propioceptivo de la voz, que es como nosotros percibimos las sensaciones vibratorias, por ejemplo, de los sonidos en nuestra máscara facial, en nuestro cráneo, en nuestro cuerpo en general, y cómo podemos ajustarnos a esos sonidos y modificarlos. Este tipo de control, por ejemplo, cuando estamos acumulando mucha tensión, va a ser, por supuesto, el más complicado. Entonces, con estos tres tipos de control nosotros trabajamos en un proceso de aprendizaje, porque estamos decidiendo lo que vamos a hacer, estamos tratando de controlar nuestra musculatura, porque estamos ajustando nuestras propiocepciones y porque estamos todo el tiempo con un feedback auditivo del sonido, por vía aérea que nosotros escuchamos, y tratamos de equilibrarlo. Ahora, hay otro tipo de control que es el control involuntario de la voz, que tiene que ver justamente con lo que nos sucede cuando la emoción nos atraviesa y nosotros sepamos lo que tengamos que hacer, hayamos practicado mucho, estemos muy seguros de la técnica vocal. Muchas veces la emoción, que nos toma por sorpresa y nos limita. Este tipo de control es totalmente involuntario. Por inervaciones que tiene la laringe, las emociones se trasladan a la laringe haciendo que se modifiquen rasgos acústicos. Por ejemplo, se me modifica el tono, la voz me empieza a temblar, puede ser que esté muy alegre, entonces me salga la voz con exaltación, tono más agudo, más eufórico, o que esté triste y me salga la voz más grave. Y son cosas que realmente no podemos controlar. A ver, ahora, no lo podemos controlar, hay casos y casos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Mientras yo más control voluntario tenga sobre mi voz, más fácil me va a hacer frenar, un proceso, por ejemplo, de una angustia o una emoción muy fuerte que venga cuando yo estoy tratando de utilizar mi voz. Pero también depende de la intensidad de la emoción. Muchas veces la emoción es tan intensa que realmente nosotros, a pesar de que tengamos todas las herramientas, nos cuesta ponerlas en marcha. ¿Y esto está mal? La verdad es que no está mal, somos humanos y esto está bien. De hecho, muchas veces cantamos a través de la emoción, mediante los 4 controles, y tenemos ese ángel en la voz, esa diferencia que no es solamente una voz de técnica, que es una voz que tiene emocionalidad. Cuando la emoción es muy intensa y la emoción nos abunda, nos abarca, puede ser, por ejemplo, que nos salga el llanto en medio de una conferencia, en medio de una canción, en medio de una función. Y bueno, tenemos que aprender también qué es lo que podemos hacer con eso. Trabajamos para poder, controlar estos estados y mediante la técnica profundizar al máximo, la performance que nosotros querramos hacer. Pero sin embargo tenemos que saber que si nos pasa, porque estamos emocionalmente en un momento especial, tenemos que permitirnos que la emoción fluya para poder hacerle un paso al costado y poder seguir con lo que estamos haciendo. A veces trabar la emoción no es el mejor camino.